Bien. Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando en las Escrituras, estamos leyendo el libro de Jeremías y hoy vamos a leer los capítulos del 7 al 10. En el capítulo 7 veremos cómo Jeremías se para en la puerta del templo del Señor y comienza a exhortar al pueblo por orden de Dios. Y vamos a ver acá un contraste en lo que realmente quería el Señor que se hiciera y lo que el hombre estaba haciendo. El Señor quería justicia entre el hombre y el prójimo, que no oprimieran al extranjero, que no oprimieran al huérfano, que no oprimieran a la viuda, que no se derramara sangre inocente, que no anduvieran detrás de otros dioses. Por otra parte, tenemos las cosas que ellos sí hacían, lo cual era robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses. Era tanta la maldad que incluso al final de este capítulo 7 veremos cómo menciona que estos ofrecían a sus hijos en sacrificio. Y haciendo todo esto, estos iban al templo como si nada. De hecho, el profeta habla a quienes van al templo. Por lo tanto, acá hay que ver que muchos de estos pensaban y decían, no, está todo bien con Dios y seguían haciendo todas estas abominaciones y pecados. Y esto no es muy distinto a cómo muchos hoy día viven el cristianismo, como ellos lo llaman, pero finalmente están lejos de vivir un cristianismo real, como lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo y lo podemos ver por medio de las Escrituras. Muchos hoy día dicen que son salvos porque han sido limpiados por la sangre de Cristo en su pecaminosidad, haciendo una oración o yendo a la iglesia todos los domingos, a distintos tipos de iglesias a la cual estos creen que van a encontrar salvación. Sin embargo, la salvación es Cristo, pero al mismo tiempo cuando nosotros vivimos en Cristo tratamos de imitar a Cristo, es decir, andamos como Él anduvo. Por lo tanto, ya no pecamos de forma continua, nosotros luchamos contra nuestro pecado y hay un arrepentimiento sincero, un cambio de dirección. Debemos recordar que no es lo mismo remordimiento, lo cual es sentirse mal por pecar, que arrepentimiento. El arrepentimiento declara voluntad, declara un cambio de dirección a lo que se hacía anteriormente. Entonces, acá hay un punto importante que veremos en estos relatos de Jeremías para nuestro andar, porque no podemos decir, no, yo soy salvo y pertenezco a Cristo y sigo a Cristo y seguir pecando deliberadamente. Y ojo con este apellido, deliberadamente. No podemos decir que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados porque recibimos a Cristo y continuar viviendo en el pecado de forma deliberada. Esto es totalmente concordante con lo que expresan las Escrituras. Si nosotros vamos a Romanos, capítulo 6 versículos 1 y 2, Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si se dan cuenta, al expresar Pablo en él, en el pecado, habla de justamente una actitud constante. Y este también lo complementa en el libro romano y al final dice, pero ahora sabiendo que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que es importante insistir en esto, que estamos haciendo referencia a una vida de un pecado continuo, sin la intención de apartarse, sin la intención de luchar contra él. A esto se refiere el profeta cuando hablamos de esta vida de pecado. También en el versículo 11 de este capítulo vamos a encontrar a través del profeta Jeremías un reclamo en el cual dice que han convertido el templo como su casa en cueva de ladrones. Estas palabras también son utilizadas por nuestro Señor en su venida, las podemos leer en el Nuevo Testamento y por lo tanto haciendo referencia a cuando compraban o vendían dentro del templo y podemos ver claramente cómo esto se relaciona con lo que ya leímos en Isaías 56:7, pero también hoy día en Jeremías 7:11. Jeremías advierte sobre el templo haciendo referencia a que cuando moraba el arca del pacto en Silo, dentro del tabernáculo, eso en los días de Josué o el periodo de jueces, eh, eh, hay que recordar que en los tiempos de Elí se entregó el arca en manos de los filisteos y permitió que fueran derrotados. Silo estaba situado entre Betel y Siquem, en la tribu de Efraín al principio, es decir, más al norte, lo que quiere decir que Silo aventajaba al templo en antigüedad.
Y con esta predicción, muchos comentaristas creen que Jeremías tocó el nervio más sensible de la vida religiosa del pueblo. Según muchos creen, lo que leeremos más adelante en el capítulo 26 tiene directa relación con lo que estamos leyendo en este capítulo, así que pongamos mucha atención y veremos cómo reaccionaron con resentimiento, con ira al pueblo al decirle esta gran ofensa. ¿Por qué? Porque ellos se sentían los que estaban más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque tenían el templo. Entonces acá lo que está haciendo el profeta en este dicho es desafiarles al demostrarle que el norte, entre comillas, tuvo esa cercanía y hoy día ellos ya estaban deportados, habían sido conquistados. Así que de esta forma el profeta lo que hace es exponer una especie de autoengaño que estos tenían y la pobreza moral. Para satisfacer sus deseos depravados, el pueblo estaba intentando hacer a Dios a su propia imagen, tomar las cosas que le acomodaban y podían seguir de las escrituras y mezclarlas con sus reales deseos de corazón. Habían reducido sus preceptos morales a simplemente engaños supersticiosos. Y esta podemos ver que es una tendencia inherente en la naturaleza caída del hombre y lo podemos ver hasta los días actuales. Veremos cómo en este relato Dios declara, no estáis seguros como suponéis, sino que os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, toda la generación de Efraín. Esta es una referencia al exilio del Reino del Norte que ya había ocurrido en el año 721 a.C. aproximadamente, y es también una clara predicción del exilio que vendrá para la tierra de Judá. El autoengaño termina siempre en tragedia y desolación. El enojo es tal que le dice el profeta que no ruegue por el pueblo ni levante clamor en favor del pueblo, porque no va a ser escuchado. Todos eran parte de la idolatría con la cual buscaban humillar a Dios, pero con esto en realidad solo se ofendían a sí mismos y buscaban su propia condenación. En el versículo 22 veremos cómo ha sido interpretado de muchas maneras y a primera vista parece difícil reconciliar con la historia hebrea y la práctica religiosa porque dice que Él no les ha mandado a hacer sacrificios. Pero cuando en realidad nosotros apreciamos el contexto, veremos que simplemente significa que el mandamiento primordial de Dios, cuando los saca de la tierra de Egipto, no tenía que ver con holocaustos o con sacrificios. En aquella ocasión, cuando fueron liberados, el énfasis primordial había sido, obedeced mi voz, entonces yo seré vuestro Dios y entonces vosotros seréis mi pueblo. Dios buscaba obediencia, la obediencia y que estos buscaran vivir en santidad. El sistema de sacrificio fue instituido con el propósito de promover la obediencia moral y hacer a Dios un factor real en medio de la vida del pueblo y que estos comprendieran que la paga del pecado era la muerte. Pero estos terminaron volcando su salvación sobre estos sacrificios en vez de la obediencia a andar en santidad. Ellos se preocuparon más de los ritos que realmente de la voluntad del Señor. Dios ha enviado profetas constantemente, pero estos por la dureza de su corazón, el pueblo, no escuchó, lo que permitía decir con autoridad a Jeremías, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios ni aceptó la corrección. Cuando nosotros seguimos leyendo sobre las abominaciones del pueblo, nos encontraremos con algo triste y muy lamentable. Decía, han edificado lugares altos en Tofet y está en el valle de Ben para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé, ni siquiera me pasó por la mente. Lo cual podríamos llamar como el colmo de los colmos, en que la maldad y la pecaminosidad del hombre se refieren en base a esto, y Dios traerá juicio y desolación sobre el pueblo. Lo cual para mí es inevitable pensar en estos tiempos actuales donde se ha tratado de normalizar el aborto y cómo finalmente podemos ver a la humanidad que sigue sacrificando a los hijos como en los tiempos antiguos. En el capítulo 8 advierte que los huesos de los principales profetas y sacerdotes serían esparcidos como el estiércol sobre la tierra. Es muy probable que los reyes y personas importantes fueran sepultados con sus joyas y elementos de valor. Al venir Babilonia a saquear las tierras, estos destruirían las tumbas para poder retirar estos elementos de valor, regando así los huesos por toda la tierra para dar cumplimiento a lo que advierte el profeta. Desde el versículo 4 en adelante viene un duro y fuerte mensaje para el pueblo por parte del Señor. Quizás le llame la atención el versículo 8 donde dice, ¿cómo decís, sois sabios si la ley del Señor está con nosotros? Cuando he aquí la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas.
Entonces es importante recordar que la tradición judía tiene su propia interpretación de la Torá. Incluso estas interpretaciones son claramente cuestionadas por nuestro Señor en su venida. Sin embargo, son tan fuertes estas enseñanzas en medio del pueblo que fueron traspasadas de generación en generación con el fin de poder dar una autoridad especial a los rabinos y que incluso después se llevaron a escribir y hoy día lo podemos conocer como el Talmud o la Mishnah. Estos lo que hicieron fue transformar la ley en ritos y en religión simple y vacía, olvidando el fin de la ley. Hoy día, si nosotros vamos a Mateo, capítulo 22, versículos del 37 al 40, veremos que el Señor dice, y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. También lo muestra de forma práctica. En Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, por eso cuando todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. O Juan, su discípulo amado, en su primera carta, capítulo 3 también afirma, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. O Pablo, el apóstol de los gentiles en Gálatas capítulo 5 14 dice, porque toda la ley y una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el fin de la ley, este es el cumplimiento y el mensaje que nos viene a mostrar nuestro Señor Jesucristo y que hoy día nosotros debemos meditar o reflexionar si realmente estamos viviendo conforme a lo que el Señor quiere. Así que veremos que esto es lo que el profeta Jeremías reclama al pueblo y es cómo tomaron la ley para oprimir en vez de tomar la ley para lo que fue creada, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo.